Listo, repito. Ahora vamos a seguir con el tema fuerte. La poderosa palabra de Dios. Compartida, predicada por el internacionalmente. Bueno, también conocido, porque me conocen en Titiribí. Alexander Sierra. Muy bien. Vamos a leer, como base teológica, hoy tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 35. Sí, señora, Mateo 18, versos del 21 al 35. Vamos a leer en pantalla la versión Reina Valera 1602, para que los hermanos o las personas que nos ven por todas nuestras redes sociales, las diferentes redes sociales, @ no tenemos redes sociales, YouTube y Facebook, puedan verla. ¿Listo? Voy a tratar de ir agilizadito. Dice, verso 21 del capítulo 18 del Evangelio según Mateo. Mateo fue escrito a judíos. Entonces, por eso tanto énfasis en tradiciones y en aspectos del judaísmo. Dice, entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor a venderle y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viendo, declararon a su señor, por eso dije, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dice, siervo malvadín, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones, cada uno a su hermano, sus ofensas. Palabra de Dios. Al malo lo matará la maldad, aleluya. Ya, yo no sirvo para predicar así. Sí, no fluí. ¡Maldita sea! No fluí. Muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema que hemos venido desarrollando en transformación. El tema es, si eres de Jesucristo debes practicar, y hemos mirado algunos principios, ¿cierto? Hemos venido practicando. Si eres de Jesucristo debes practicar oración, fe, meditación en la palabra, obediencia, comunión, ¿va? ¿Cierto? Guianza del Espíritu Santo, muestras tus riquezas al dar. Hoy vamos a trabajar, si eres de Jesucristo debes practicar perdón. El perdón, según la Biblia, viene en 2 vías, se da y se recibe. Entonces usted dirá, entonces Dios tiene que recibir perdón. Va a sonar hereje lo que voy a decir, pero a veces nosotros tenemos que perdonar a Dios. ¡Ay, pastor hereje! Claro, porque no es que Él necesite perdón, sino que yo necesito entender el perdón para poderle decir a Él, Señor, perdóneme. Porque como nunca entendí quién era usted, pues lo maltrataba. Después ustedes me van a entender esto que le estoy diciendo hoy. Muy bien, perdón en griego. La palabra perdón en griego es afiemi.
afiemi, que quiere decir dejar pasar. Afiemi en griego quiere decir dejar pasar y da la idea de cuando alguien deja de exigir una deuda a otra persona. En hebreo el perdón habla de nasaj y nasaj también es tapar, cubrir. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, ellos se taparon, ¿cierto que sí? Ellos se cubrieron, pero era una cubierta que no era de parte de Dios, era una cubierta de ellos, era una cubierta externa. Capítulo 3 de Génesis dice el Señor, dice la Biblia que vino el Señor y les hizo a ellos túnicas de pieles para cubrir ¿qué? Su desnudez. El resultado del pecado, que fue que ellos descubriesen que estaban desnudos, Dios ¿qué hizo? Lo cubrió. Eso es nashak, perdonar. Lo otro que ellos hicieron, que fue desobedecer, ¿qué hizo el Señor? Lo dejó pasar. Tuvo que haber habido un sacrificio para que el perdón en los dos idiomas se manifestara. En hebreo tapó y en griego dejó pasar. El Señor le lanzó a ellos una maldición, un juicio por haber desobedecido, entonces van a haber unas consecuencias. Enseguida vamos a mirar esto. ¿Listo? En griego también perdón significa apó. Y apó es cesación, separación, partida, terminación, finiquitó. Quiere decir pues que cuando tú o a ti te hacen algo o tú haces algo, si entran en la práctica del perdón, entonces hay una cesación, una terminación. Es como cuando un contrato dice caducado, ya no hay nada. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia se asocia. Resulta que cuando usted y yo pecamos, enseguida vamos a hablar de eso, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo nos equivocamos, erramos del blanco, espiritualmente se levanta un acta. No crean que lo que usted y yo hacemos, simplemente lo hacemos y ya pasó. Ups, pasó. No, señor. Cuando usted y yo pecamos espiritualmente, hay una horda de demonios alrededor de usted y de mí, levantando actas. Haga de cuenta un notario que está escribiendo, Alecito, con que está, aquí se lo apuntó, y levantó un acta. Que está muy, aquí Norita, que está mirando bajitico, aquí se le tiene apuntado, ¿cierto? A fulanita de tal, que está muy chismosita, aquí se le tiene apuntado. Hay una serie de actas, de decretos, que se levantan ¿contra quién? Contra nosotros mismos. Es como una especie de, ¿cómo se dice cuando hay están recogiendo pruebas para poderlo acusar y señalar a usted? ¿Están conmigo? Hay pruebas que se están levantando. Me encanta esto porque la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, versos del 14 en adelante, dice que Cristo cogió el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contrario, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y cuando los exhibió no dijo, es que Norita mira bajitico, es que Alecito tal cosa, es que Yonicín, Él exhibió ese pecado, pero no con nombre propio, sino como si fueran de quién, de Él. Y cuando los exhibió como si fueran de Él, adivine qué hizo, los venció derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario ocurrió algo que se llama afiemi. Afiemi fue que Cristo dejó pasar por debajo de Él todo aquello que usted y yo estábamos cargando. Ahora usted dirá, o la persona que nos está viendo vía Facebook, vía YouTube, pero si yo qué malo he hecho. Yo le invito a que me sigan esta lectura para que podamos enseguida entrar en materia. Libro de Gálatas, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, a la gente que vivía en Galacia. Hay libertad en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús está operando libertad en el nombre de Jesús. Capítulo 5, verso 19. Hay libertad en el nombre de Jesús. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Bueno, usted va a decir, no, pues es que yo no soy adúltero. No, no hay problema. Usted no es adúltero, está bien. Ay, pero es que yo no soy inmoral. No hay problema. Usted no es inmoral. Pero resulta que a usted le dan celos. Ay, yo tengo tengo celitos, envidia de la buena. Celitos positivos. Yo la quiero matar a poquitos. A mordisquitos. Con un corta uñitas para no hacerle mucho daño. ¿Sí me estoy dando a entender? Celos, tenemos celos. Iras. Yo quiero que me levante la mano el que se quema y no dice, ay Señor Jesús. Cáspita. Ups. Chanfle. El que se levantó tarde para ir a trabajar. Se levanta diciendo, ay bendito sea su nombre. Recorch, cáspita. Voy a llegar tardecito a trabajar. ¿Cierto que? O el que se aporrea el dedo pequeñito cuando va caminando. ¡Ay, Jesús! No quiero hablar de eso. ¿Usted me está entendiendo? Gálatas 5:19, ahí están los... Resulta que alguno de ustedes antes de empezar a caminar con el Señor fue alguna vez, solamente alguna vez, así ya por curiosidad, así hubiera sido por curiosidad a que le leyeran el cigarrillo. ¿Sí? Ave María. Una sola vez, y con esa sola vez le levantaron su ¿qué? Su acta. No, ahorita no solamente mira bajito, sino que también se va a practicar esas bobadas. La sola curiosidad. Estaba leyendo el cubo. Estaba leyendo. Leo. Hoy es un día especial para ti. Y eso. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama? Hechicerías. Entonces usted no puede decir hoy que a la luz de la Biblia usted no ha practicado un pecado. Bueno, está bien. Usted no puede decir que a la luz de la Biblia no ha cometido alguno de estos pecados, ¿cierto? Y yo le tengo una excelente noticia. En la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario ya hizo lo siguiente, un afiemi. ¿Eso está qué? Pasando. Está pasando. Afiemi. 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 A-F-I-M-I. Afiemi. Afiemi. Y la otra, el sustantivo es apo. Apo. Que es cancelar. Ese contrato queda ¿qué? Cancelado. La Biblia habla de que cuando Cristo viene a la vida de una persona, el perdón es completo. Yo le quiero decir a usted hoy algo. El pecado más agresivo es que yo violé 75 niños. Yo tengo luchas con Garavito, que el tipo mató a más de 300 niños. Yo creo que la mayoría de cristianos, ¿sí o no? Pero gracias a Dios, a ese hombre no lo juzgan conforme a nuestra justicia. Estoy hablando del cielo. A él Dios no lo va a juzgar conforme a nuestra justicia, porque le iría muy bien. Eso dicen. Mira, si a él lo juzgaran conforme a nuestra justicia, le iba re bien. Porque lo más malo que le pasaría por ahí, un papá ofendido, le coge el pilín, se lo quita, se lo mocha, se lo hace comer con huevo. Ya, le fue bien. Ya, listo, ya. Bueno, muy bien, listo. ¿A qué quiero llegar? Pecado, por más bravo, por más grave, mató a su mamá, mató 70 curas. Pero si usted se arrepiente con todo su corazón, ¿Dios qué hace? Eso es muy duro. ¿Sabe por qué para nosotros es muy duro? Porque nosotros no perdonamos. Por eso es duro para nosotros. Por eso da rabia, por eso hay impotencia. Por eso nosotros decimos la justicia del hombre es mala. Porque nosotros queremos
Juzgar conforme. Colgarlo de las cestas y sacudirlo, ¿cierto? De aquellas. ¿Sabe por qué para nosotros eso nos da lidia? Mira, yo me he encontrado, ustedes dirán, pero al pastor le pasan todas las malas. Pues lamentablemente uno se encuentra con personas que... Yo me he encontrado con gente que dice, es que ese cuentecito de los evangélicos de que todo lo perdona Dios, pues obvio, ¿cierto? ¿Dios qué quiere? ¿Que usted sea qué? Libre. Les voy a revelar algo que está en la ley del talión. ¿Saben qué es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Y hay gente que dice que la ley dice que al que mató hay que matarlo con hierro. A hierro muere. La ley del talión trata, en nuestra interpretación mundana, depravada, pervertida, mala, nociva, de colocar a Dios en ese nivel de tú me la haces, yo te la hago. No. La ley del talión, el origen de ella, la esencia de ella, se daba en que Dios quería tener misericordia del agresor. Memoria, juicio. Él quería tener misericordia ¿de quién? Del agresor. Y les voy a colocar, sí señor, las ciudades de refugio. Cuando alguien asesinaba a alguien y salía corriendo y se metía en una ciudad de refugio, nadie lo podía tocar. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero resulta pues que la ley del talión era en beneficio más del agresor que del agredido. Porque Dios quería era cuidar el corazón del agredido y su familia. Ejemplo, cuando la Biblia dice el que a hierro mata, a hierro muere, la Biblia especifica, si usted Norita le robaba una vaca a otro y se daban cuenta, ¿qué tenía que hacer usted? Pagar 2 vacas, simple. Si usted mataba a alguien y a usted la pillaban y no alcanzaba a llegar a la ciudad de refugio, ¿qué hacían con usted? La mataban. ¿Ahí qué pasaba? Ya, se murió. ¿Y a quién estaba cuidando Dios? ¿Al agresor? No, al agredido. ¿Por qué? Porque le estaba cuidando su corazón de que no siguiera una actitud de venganza. Querer matar a toda la familia. Decir, como decía Pablo Escobar, es que si le mato a su abuelita y si estaba muerta se la desentierro y vuelvo y se la mato. Esa sevicia, Dios quería cuidar. Entonces la gente dice, es que la ley del talión es mala. No. Es una muestra de la misericordia de Dios aún para el agredido, para cuidarlo. Porque uno se ha agredido, yo la mato porque se mató, entonces yo vengo a hacer el papel que está haciendo usted. Entonces eso vuelve una cadena interminable. Entonces con el Señor, ¿qué hizo? Bueno, vamos a quitarle el hipo a toda esta gente. Se robó una vaca, devuélvala. Lo mató, mátelo, ya, listo. Se acabó el problema. Es que eso suena horrible. ¿Pero por qué suena horrible? Porque nosotros no practicamos afiemi. Ay, abraza su odio. Mira, la mayoría no quiero que se sientan aludidos, nadie. Quiero que se sientan aludidos. Solamente un ejemplo. Cuando hay una infidelidad en el hogar, la mayoría de veces se da de que tú me la haces, yo te la hago. Y para que sientas. Entonces, ¿qué está abrazando? La persona está abrazando su dolor y toman posesión de él. Es que es mi dolor. Es que yo soy el que siento. Claro, porque hubo una agresión, claro que sí. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, por eso les acabé de colocar el ejemplo, esa acta y esos decretos ya fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Afiemi. Pastora Claudia. Y cuando la ley Dios la colocó, que dice, el ofendido tiene derecho a, pues lo estoy diciendo en mis palabras, ahora no van a decir que lo estoy afirmando. Usted puede matar al que hizo el daño, pero se acaba ahí, ya, para que no siga matando a la familia de aquel. Pero escuchen esto, ¿por qué lo hace Dios? Porque si yo como ofendida mato a uno y mato a dos y mato a tres y mato, entonces ¿de qué está guardando Dios al ofendido?
no solo de matar al que le hizo daño, sino de cuántas, como estoy llena, me lleno de odio, voy a seguir matando y voy a seguir practicando pecado. Entonces Dios lo hace para guardar el corazón, porque el hombre no perdona, y en ese entonces pues no querían perdonar, pero era una ley establecida y ahí paraba el problema. Amén. ¿Listo? ¿Sí nos estamos dando a entender? Estamos colocando el tema del asesino, pero según Gálatas, iras, contiendas, disensiones, herejías, esta casi no se ve. Envidias, esto casi no, las envidias es de vez en cuando. Hoy, mentirosita. Sí. Póngale pues que yo he visto mujeres, eso se ve tan, solo es un ejemplo, por favor nadie se me vaya a sentir agredida, que llegan dos mujeres a una reunión, X reunión, a una a la iglesia, y esas cosas que se da una en 10 millones, llegan las dos con la misma blusa. Ellas llegan y se abrazan y dicen, amiguis, ¿cómo te ves? Eso solo lo hacen los hombres. Compramos en la misma camisa. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? Las mujeres no. Eso será una envidia. Me salió más barata, bebé. Definitivamente a mí se me ve menos el banano, dice la una. A mí se me ve menos el banano. Pasa el tipo en una moto espectacular y el otro, el vecino horrible, apenas es que qué linda. ¿Están conmigo? Uno va en su Pulsar y pasa el otro en una BMW 28 millones de pesos. Y se marchó. Bueno, muy bien. Hasta ahí nos estamos dando a entender. Muy jocosito el tema del pecado. Dejar pasar. ¿Cierto? Aquí está. Pero ¿por qué nos da tan duro entenderlo? Les está diciendo que a mí me han pasado muchas cosas cuando estoy predicando el evangelio con la gente. Que me gusta predicar en frío. Yo le llego a la gente en frío. Usted tiene problemas, se le va a quemar la nalga en el infierno. Sin dolor. Es que los cristianos todos dicen que Dios entonces Garavito lo va a perdonar Dios. Pues sí. Para que le duela. Póngale pues que les estaba diciendo, el perdón viene en dos sentidos. En dos sentidos. Se da y se recibe. En la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos la enseñó en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 y en el Evangelio según San Lucas capítulo 11, dice lo siguiente: cuando oren, oren de la siguiente manera, refiriéndose a Dios como ¿qué? Papá. ¿Y dónde está Dios? Su presencia es eterna, en el cielo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y la Biblia dice que cuando usted y yo cometemos una transgresión, un pecado contra alguien, incluida la persona de Dios, eso se llama deuda. Hay un ¿qué? Contrato, una deuda. Y el Señor lo graficó de una manera espectacular en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Y lo vamos a volver a leer. Mateo 18. Cuando usted y yo agredimos, transgredimos, ofendemos a alguien, incluida la persona de Dios, estamos siendo ¿qué? Deudores. Diga conmigo, deudores. Romanos capítulo 13 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. La única deuda que usted y yo debemos manejar es el amor. ¿Listo? El Señor Jesucristo en el capítulo 18 de Mateo, este capítulo comienza con una cosa espectacular, una cosa hermosa. Evangelio según San Mateo capítulo 18, verso 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a mirar solamente una característica, una sola característica de un niño, una solita. Inocencia. Una característica de un niño, espontaneidad.
Una sola característica de un niño. Humildad. Ojo, una característica del niño, porque el niño ¿qué hace? El niño no retiene. El niño no retiene. El niño ¿qué deja pasar? Lo malo. Pero si usted a un niño le da besitos, ¿el niño de qué se acuerda? ¿Qué marca un niño? ¿Cierto que sí? ¿Un niño cómo es? Perdonador. Entonces el Señor le dice a los discípulos, cualquiera que quiera ser mayor, tiene que hacerse como qué. Ojo con esto. Y enseguida, después de presentarles una apología acerca de la infancia, empieza el apóstol Pedro a hablar acerca del perdón. En el capítulo 18, capítulo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca, te debe contra ti, ¿qué debes hacer? Empieza el Señor a enseñar el método, la forma de cómo qué, reconciliar. Y aquí no dice si tu hermano te debe, dice literalmente si tu hermano qué, peca, te agrede, te ofende, te mata a la mamá, te es infiel. Si tu hermano hace eso contra ti, el Señor no le está diciendo, vea, ¿qué haría un niño? Un niño cogería una charanga y le metería 33 tiros por... No. El Señor dice, vaya y póngase en paz con él. Llámelo a cuentas. Y nosotros somos especialistas en ir y hablarle a todo el mundo, menos al que nos agrede. Eso aquí no ocurre en esta iglesia. Yo lo he escuchado porque aquí viene mucha gente, aquí uno le dé consejería. Y yo también en algún momento lo practiqué. Yo también. Por eso con autoridad les digo, porque a uno a veces le da rabia que el otro sea perdonado. ¿Por qué? Porque uno no perdona. El Señor dice en la Biblia, para que mis deudas sean perdonadas delante de Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Dice, perdónanos así como yo perdono al que me agrede. ¿Y sabe por qué yo no perdono? Porque no recibo el perdón de Dios. Como yo no recibo el perdón de Dios, todavía estoy con mi mentalidad netamente humana, carnal, terrenita, de acá. ¿Listo? ¿Están conmigo? Entonces el Señor, en ese tiempo, para los judíos había una séptima, el número 7 en representación aquí era el número de pecado. Por ejemplo, hubo una maldición en Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a Abel. Póngale pues cuidado que esto es bien interesante. Cuando Caín mató a Abel, Dios le colocó una marca a Caín y lo expulsó. Y cuando lo expulsó del lugar donde estaba, ya no era el Edén, sino del lugar donde estaba, cuando lo expulsó, el juicio siempre es expulsión, es echar fuera. Dice Caín, vea, cualquiera que me vea, me va a matar. Y el Señor le dijo, no. Cualquiera que lo mate a usted 7 veces cargará ese juicio de la muerte. Entonces, para los judíos, por tradición oral, se transmitió el número 7 como ¿qué? Como connotación de perdón o como connotación de maldición. Cualquiera que lo agreda a él 7 veces será maldicho o maldecido, o sea, un juicio. Pero resulta que el nieto de Caín, que era más malo que Caín, se llamaba Lamec, él dijo, cualquiera que atente contra Lamec 70 veces 7 será vengado. O sea, cogieron la maldición y la convirtieron en un ritual. Entonces resulta que durante mucho tiempo para los judíos, hebreos, el hablar de perdón era asociarlo con una ¿qué? Con una maldición. ¿Y será que cuando usted y yo no hemos perdonado, estamos bajo maldición? Amén. Y entonces llega el Pedro todo emocional y le dice al Señor, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7, por creerse espiritual. Sí. Señor, o sea, si a mí me agreden 7 veces, o sea, yo perdono.
Él quería mostrarse con un corazón que justo delante de Dios. Y el Señor llega y yo creo que él era sierra, sí. ¿Cuántas veces usted y yo, pero entonces cuántas veces tengo que perdonar, pues? ¿Cuántas? ¿Cierto? El número 7 yo aquí coloqué en lo que significa 70 veces 7. 70 veces 7 es una cosa así como muchocientas. Muchocientas. El Señor le dijo al Pedro, mire Pedrito, 70 veces 7 tiene que perdonar a su hermano por una sola agresión. Quiere decir que Dios le dice a usted que es tan positivo perdonar, tan bueno perdonar, tan saludable perdonar, que usted tiene que hacerse a un ladito para que ocurra un qué, afiemí, para que pase. Porque ¿quién es el que se carga con el odio? Si usted no perdona, usted es el que está cargando de muerto. Si usted no perdona, usted es el que está cargando. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Siete. Por favor, dalo. Cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo, perdonaré hasta 7, resulta que la cultura judía en el Talmud, creo que era el Talmud decía la cultura... que se perdonaba hasta 3 veces la misma ofensa, hasta. Entonces Pedro va más allá de 3 veces, le dice, Señor, ¿será que, pues a nosotros, se lo vamos a parafrasear, ¿será que a mí me enseñaron que yo debo perdonar hasta 3 veces? Pero ¿te parece bien si perdonamos hasta 7 veces? Y el Señor le dice, no, 70 veces. Si usted hace la cuenta diaria de lo que le tiene que perdonar a una persona, ¿será que por una sola falta, será que en un día usted le tendrá que perdonar a alguien 70 veces algo? No, pero no creo que alcance el día, pues no alcanza 70 veces al día. Es tan sencillo como esto. Es tan sencillo como esto. Una vez, pecó alguien contra usted una vez, hoy, lo insultó, hoy. Por ese insulto, siendo literales, 70 veces 7, 7 por 7, 49, más por 100 son 490. Por un insulto, ya. De ahí para adelante haga cuentas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Esta era la introducción. Evangelio según San Mateo capítulo 18, versos del 23 en adelante, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pedro le acaba de decir al Señor, por la cultura judía, el contexto que había, de que el 3, que es el número de Dios, y entonces la gente podía asociarse, que estaban en conexión con Dios porque perdonaban 3 veces. Entonces Pedro la extendió y dijo, estoy botado, estoy generoso, voy a perdonar 7 veces. Y el Señor, ¿qué le dice? No, Señor, eso tiene que ser infinitud de veces. Por eso coloqué muchocientas veces. Muchas veces. No, lo que pasa es que el Señor siempre a nuestra justicia la vuelve ropa de trabajo. A veces nosotros nos creemos tan buenos, tan justos, que podemos decir, yo soy humilde. Siempre, qué pecado tan bello. La cultura judía, el 7, sabían que era número de perfección. Era el día de reposo del Señor. 7 veces, 7 días trabajó el Señor, en lo material se desempeñó, y el 7º día se dedicaban a todo lo relacionado con lo trascendente de la religión. El problema es que malentendieron el día del descanso, como muchos de nosotros malentendemos el día del descanso. Entonces el 7 era día de descanso, día de número de perfección, y él dijo 7 veces, Señor. Para que se notara que él tiene una buena relación con el Señor. ¿Están conmigo? Muy bien, Evangelio según San Mateo capítulo 18, por lo cual, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ojo con esto, Dios quiere hacer cuentas con usted y conmigo. Él quiere hacer cuentas con usted y conmigo, y a usted y a mí nos va bien, porque resulta que nuestro contador es Él, y nuestro proveedor es Él. Y nos va tan bien que el fiscal que tiene recogidas todas esas pruebas en contra de usted y de mí, es Él. Es Él. El fiscal está vencido. El juez, el que nos va a juzgar, es el mismo abogado defensor. ¿Qué tan mal nos está yendo? Y así usted y yo, todavía pegados de una bobada.
abrazando mi dolor. Es que es mi dolor. No, yo sé que usted me va a decir, pastor, pero es que usted no la han agredido, pero yo he agredido. Y el que agrede también se duele. El que agrede también se duele. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el que agrede lo siente todos los días. Todos los días siente la agresión que cometió. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, es más fácil hacer ¿qué? Dejar pasar, para no cargar con ese muerto. Eso es muy duro. Dios quiere estar a cuentas. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo hice la cuenta y resulta que un talentico, equivale a 28.5, casi 30, entre 28 y 30 kilos de plata. E hice la cuenta y 10,000 talentos hoy equivaldrían a 100 millones de euros. Entonces, cuando el Señor llamó a este tipo, le debía la módica suma de 100 millones de euros. Para usted y para mí, que somos unos humanos normales, 100 millones de euros nos parece una cifra exorbitante. Pues de hecho, para un país, 100 millones de euros tienen que cobrarnos muchos impuestos para poder pagar esa deuda, ¿sí o no? Llama al rey y pone a cuentas a uno solito, que le debía una cifra que no podía pagar. Viene el verso. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero el deudor, entonces aquel siervo, postrado, suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia. Estas dos palabras son cruciales: paciencia y misericordia. Paciencia, según la Biblia, ahí en ese texto es esperar con alegría. O sea, el tipo era descarado, le debía 100 millones y le estaba diciendo: Señor, espéreme pero contento. No le dé rabia, espéreme contento. Y dice en el texto, entonces el Señor, verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. En griego, la palabra misericordia es difícil de pronunciar, por aquí la tengo. Esplunnon, que en griego significa que sus entrañas se le movieron. Esto es una cosa espectacular. Cuando usted y yo verdaderamente sentimos culpa porque practicamos alguna de las ofensas en contra de Dios o en contra de alguna persona, a nosotros nos da esta rabia, ¿sí o no? Y uno empieza a rogar para que esa persona tenga de nosotros ¿qué? O que Dios tenga de nosotros misericordia. Y la palabra misericordia es que se le movieron las entrañas. No sé si a usted le ha pasado que a veces a usted le dicen algo malo y usted siente como un dolorcito aquí en el estómago. La misericordia, como un cólico, la misericordia tiene la misma connotación, pero entonces uno quiere hacerle el bien a esa persona. Ustedes quieren sentir lo que siente Dios cuando siente misericordia, eso que ustedes sintieron, pero de una manera positiva. ¿A usted no le ha pasado que usted a veces siente, cuando una persona le pide a usted tanto perdón, que usted dice, resulta uno diciendo, no, perdóneme usted a mí, ¿cierto? Se siente uno el culpable. Ahora sí me voy a entender por qué a veces nosotros tenemos que perdonar a Dios. Porque nosotros lo ofendemos tanto que Él, el Eterno, se hizo pecado por usted y por mí. Pero ¿por qué no ha hecho justicia, Señor? Mire, este hijo de su madre, este hijo de la circunstancia, ¿por qué no ha operado usted en él? ¿A quién estamos culpando realmente? ¿Sí? Mira, ese señor, movido a misericordia, le perdonó los 100 milloncitos módicos y devaluados euros. Y resulta que el tipo salió y caminando, dice la Biblia, entonces, pero saliendo, o sea, fue inmediato, no fue, la Biblia no dice tiempo después, dice, pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos, no era ni siquiera menor que él, estaba a la par de él. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
100 denarios. ¿Sabe a cuánto equivale hoy un denario, el día de hoy? A $1. O sea que el tipo, ¿cuánto le debía? $100. Compare $100 a 100 millones de euros. Y se le dejó venir este tipo con toda. Se le dejó venir con toda hasta el punto que se lo llevó para la cárcel. Ojo que esto es muy importante. Al que le perdonaron 10.000, 100 millones de euros, a él le dejaron pasar. Eifiemi. Pero este se paró y no fue capaz de dejar pasar 100. ¿Abrazó qué? Empecemos a jugar con el texto. A Dios no le choca que usted y yo juguemos con el texto. Empecemos a jugar con el texto. A ese, al de los 100, no le dejaron pasar el odio, no le dejaron pasar la reprensión. ¿Cómo vivía ese que le perdonan los 10.000? Amargado. Le perdonan 10.000 y su condición que mostró, que no había recibido ese perdón. Ahora hablaste de registro. Sí, el pecado del otro, yo lo registro. Porque él habló de nuestro contador es Dios. ¿Qué hace un contador? Registra las entradas, las salidas, todo. Entonces cuando a mí alguien me ofende, yo lo registro en la memoria, donde usted quiera. Pero resulta que tanto registrar, de pronto, bueno, hoy me pidió perdón, entonces de 40 que tengo aquí registrado, le borro 1. Por ahí decía alguien que cuando yo registro en mi corazón y en mi mente el pecado que otro, esos son deudas, que otro tiene conmigo, y voy chuleando las que supuestamente me va pagando, me convierto como en una persona que está esperando que usted entre en bancarrota para coger y quitarle todo. O sea, el que está escribiendo, registrando sus deudas, me debe esto, la DIAN esperando a ver si le quita su casita, su finca. O sea, usted está registrando el pecado o la deuda del otro, a ver en qué momento puede arrebatarle lo que sea. Se está portando como ese tipo de personas. Entonces, si usted sigue registrando, que eso es lo que estaba haciendo en este caso este deudor, vienen y le perdonan los registros de deudas, y él va y le cobra al otro, que ahora pues vas a seguir explicando, pero es importante, es un registro, tú lo dijiste ahora, seguir registrando lo de los demás mientras Jesucristo borró el registro de los míos. Si usted sigue registrando y sigue chuleando lo que perdona, pues igual está haciendo lo mismo. No chulees, es olvidar, yo debo olvidar. Afiemi es eso, dejar ir. Recuerdan que hace 8 días leíamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, cuando el Señor le dice al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Yo les leí lo que decía literalmente en la Biblia. En la traducción dice así, están siendo dejados ir de ti los pecados. Están siendo dejados ir. Afiemi, dejar pasar. Así es. La falta de perdón, voy a replicar para que se escuche, la falta de perdón es como una avalancha. Si usted se queda de frente, ¿qué pasa? Lo atropella. Pero si usted se pone a un ladito, se le va. Así tal cual es. ¿Sí me estoy dando a entender? Ojo que si Dios le está hablando a usted hoy acerca de esto, puede que usted hoy no, yo no tengo nada que perdonarle a nadie. O yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Ojo, porque Dios lo está preparando para algo. Sea para perdonar, o sea para ser perdonado. ¿Están conmigo? Sí. El registro de las deudas o pecados de otros lo va a llevar a usted solo a vengarse, porque el otro nunca va a alcanzar a pagarle lo que usted le está escribiendo. Nunca, ella tiene un mensaje acerca del perdón muy bueno, y él lo registró. Ojo con esto, 100 millones, nunca, una persona que se gane el mínimo como usted y yo, bueno, gracias a Dios los que ganan el mínimo, yo no me gano ni el mínimo. Mentiras. Olviden lo que dije. Yo soy tipo muy rico. Muy rico soy. Eso dice ella, que yo soy muy rico. 100 millones de euros, una persona cotidianita normal, ¿cuándo los va a poder pagar? Jamás de los jamás.
¿Más fácil $100? Sí. Porque $100 equivalían a 300 y pico mil de pesos, casi 400 mil pesos. Este tipo le retenía registrado al su consiervo todo. Entonces vuelvo y les digo, juguemos con el texto, a Dios no le choca. ¿Cómo era el corazón del que le perdonaron los 10.000 talentos, los 100 millones? Duro, fastidioso. Y me gusta mucho porque este texto dice, viendo los otros consiervos, la actitud de ese, fueron y le dijeron al Señor. Las actitudes que usted y yo tenemos siempre se van a reflejar ante los demás. Las actitudes que usted y yo tengamos frente a una relación siempre se van a manifestar hacia los demás. Solamente un ejemplo. Ve, ¿vos te acordás de Pablo Escobar? ¡Ja! Ese malo, ¡ja! Ese hijo de... ¡ja! ¡ja! Sí, ese matón, ese asesino, bla, bla, bla. Otros van a decir, no, ese era el patrón, el bueno, tal. ¿Sí, siempre su percepción va a tener una repercusión social. En este caso, el pecado tuvo una repercusión. O sea, lo que el hombre tenía, la falla que este perdonado, porque él fue un perdonado, él también fue un perdonado. El de los 10.000, el de los 100 millones de euros, también era un perdonado como lo era el otro, o como lo iba a llegar a ser el otro. Lo que pasa es que era un perdonado resentido. ¿Cuántos cristianos somos perdonados? ¿Cierto que sí? ¿Y cuántos somos resentidos? Es un perdonado resentido. Vamos para el cielo y vamos ¿qué? Chillando, como los cerdos, con la jeta entre la guamasa y chillando. ¿Cuántos perdonados hay resentidos? No voy a decir, ay, no, yo no. Hermano, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la Biblia. ¿Cuántos perdonados? Ya el Señor le perdonó la idolatría, la fornicación, el adulterio, toda cantidad de basura que teníamos y todavía resentidos con el hermano. A usted y a mí el Señor ya nos perdonó 100 millones de euros. Y usted y yo difícilmente perdonamos 100 euros, $100. $100. $1. Listo. Viendo entonces los consiervos la actitud, ¿qué hicieron? Lo llevaron a donde el Señor. A mí me gusta mucho porque en la parte final de esta parábola, el Señor Jesucristo le dice, así hará mi Padre con aquellos que no perdonan. ¿Qué hará? Los expondrá ante las consecuencias del pecado, hasta que pague. No está diciendo que lo va a mandar para el infierno. No está diciendo que lo va a mandar al infierno. Hasta que pague las consecuencias de su falta de perdón. Porque aquí lo que hay es una falta de perdón brava. Ese hombre no dejó pasar los $100. Se dejó arrollar por esa avalancha. El Señor no está diciendo que usted va a estar expuesto aquí al infierno, como hay gente que lo ha dicho. No. ¿Está expuesto a qué? Hasta que no pague. ¿Y que pagar qué? Las consecuencias de ese pecado. Por eso en la Biblia dice, si tú cuando llevas tu ofrenda al altar y allí llevando tu ofrenda, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra alguien, sino que alguien tiene algo contra ti, no dice el Señor, llévese la ofrenda. No, el Señor dice, deje la ofrenda y vaya y póngase en paz. ¿Qué dice Dios? Que la prioridad es ponerse en paz. Mire, para Dios es tan amplia la reconciliación que por eso Jesucristo murió por usted y por mí. Es tan amplia la reconciliación que Dios la propicia. Hay una línea en la Biblia que se llama la línea escarlata o la línea de sangre, que es la línea donde Jesucristo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. En esa línea siempre va a haber un sacrificio reconciliativo y siempre va a haber derramamiento de sangre. Por eso en la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es sacrificio, santo de Dios? Algo que no es fácil. Y perdonar es algo que no es fácil. Dejar pasar es algo que no es fácil. Porque ¿a dónde está eso? En la carne, arraigado. ¿El dolor dónde está? En el corazón. En la Biblia dice que el Señor ya dejó pasar su pecado y mi pecado de en medio de nosotros.
Le voy a leer dos textos para que oremos. El primer texto, si lo quieren leer, está en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 19. Yo sé que Miqueas es de esos libros difíciles de encontrar en la Biblia, pero si usted es juicioso, en el celular lo pilla de una. Miqueas 7, 19 dice: si Miqueas te caes. Miqueas 7, 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Esto es una cosa solamente cuando usted disfruta del perdón de Dios, aprende a perdonar. Miqueas 7, 19 ya lo tiene. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En hebreo, ¿qué significa? En hebreo, ¿qué significa nashak? Perdonar. ¿Qué significa? Tapar. Y Dios es tan lindo, según este texto, que Él coge sus pecados y mis pecados, los deja pasar. Cuando los deja pasar, los coge de la cola y se va para un punto muy profundo en el mar, muy profundo, y allá los tira. Y enseguida coloca un letrero que dice: prohibido nadar en este lugar. Y usted y yo somos especialistas en bucear buscando lo que Dios ya cubrió. Isaías capítulo 43, verso 25. ¿Qué hace Dios con su pecado, con mi pecado? Él tiene misericordia y lo oculta, lo tapa. Isaías 43, 25. ¿Sí me dio a entender, santos de Dios? Dice así, Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice la Biblia que afiemi es borrar una deuda. Ojo con esto, el perdón es una decisión. Usted decide perdonar. Yo perdono pero no olvido. No ha perdonado. Perdonar es recordar sin dolor. Usted tiene una herida y la herida le recuerda lo que pasó, pero no le duele, ¿cierto? La herida le recuerda lo que pasó, pero no le duele. Mira, cuando yo cometo un error, hay un pecado que para mí ha sido muy duro. Yo lo veo y me acuerdo de eso y procuro no volver a hacerlo. Porque ahí está. Ahí está, duele. Duele, un quemón. Un quemón duele. Yo aquí tengo una cicatriz que me la hice con una pulidora. Ay, con la que tú tienes. Y siempre que, a mí no me duele esto, pero siempre que veo eso me acuerdo de que no debo coger la pulidora como la cogí ese día. En sí, esta parábola es más fácil pagar una deuda pequeña que una deuda grande. Pues la deuda del primer siervo era impagable. La del segundo era más fácil de pagar, aunque le tocara trabajar, porque de hecho el segundo dice que tenga paciencia y era más factible pagarla. Entonces el problema de nosotros es que creemos que nuestra deuda es más pequeña que la del otro, y el Señor no quiere que nosotros pensemos que nuestra deuda es más pequeña que la que el otro tiene. Él quiere es que entendamos que el perdonado perdona. Él quiere compasión y misericordia. Ese es el llamado en este texto, porque puedo considerar que mi deuda es más pequeña, y ese es el problema de la humanidad, que vemos la deuda de los demás como más grande que la mía, y aquí deudores son deudores. Parejos.
el Señor Jesucristo pone allí a un hombre que se le perdona una deuda inmensa. Entonces nosotros también tenemos que mirar eso. Ese otro podía haber pagado su deuda, quién sabe con cuánto trabajo, pero el anterior no, porque al decir 10.000 talentos, en sí la figura es decir algo que es impagable. No se puede pagar. Es más, si lo hubieran cogido a él, a la esposa y a los hijos, hubiera sido nada para pagar la deuda, nada, o sea, no hubiera alcanzado a pagar su deuda, por más que lo hubieran encarcelado, pues lo hubieran esclavizado. Entonces, cuando usted vaya a perdonar, no piense que la deuda del otro es más pequeño, sino que el Señor está diciendo, así como yo te perdono, tú vas a perdonar. No debo mirar lo grande o lo pequeño, de dejar de llevar registros. No lleve registros, porque los registros de los pecados solo llevan a la venganza, y el problema va a ser para mí que me voy a vengar. Estamos pegados de la menuda, trapeando con el zoco. ¿El perdón es una qué? Decisión. Termino con esto. Dice la Biblia, Isaías, dice la palabra santa, palabra de Dios. Él, yo soy, dice, yo soy el que borro tus rebeliones, mis rebeliones. La base del perdón, ¿cuál debe ser? Que fui perdonado. Aquí dice, el amor. Yo soy el que borro tus pecados, tus rebeliones, por amor de mi nombre, dice aquí. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El afiemi, el nashá, el apó de Dios es tan amplio, tan grande, que él mismo dice que es por él mismo. Y cuando dice en el Padre Nuestro, perdóname como yo perdono a los demás, el problema no es que él esté condicionando mi perdón cuando yo no perdono a los demás, es que si yo no perdono al otro, no entiendo el perdón de Dios. Y la condición no es dada que Dios no me perdona, sino que si yo no perdono, el pastor lo dijo ahora, ¿cómo voy a entender el perdón de Dios si no lo he recibido para dárselo a otros? Cuando yo no perdono a los otros, quiere decir que yo no he recibido el perdón de Dios. Claudia Patricia Londoño se los dice hoy en el nombre de Jesús. Uno cuando siente lo que Dios le ha perdonado a uno, uno sabe que la misericordia obró sobre su vida, sobre mi vida, su compasión y su paciencia, y es lo que yo debo hacer con los demás. Entonces, si usted no perdona, el que está en problemas es usted, porque la amargura, la venganza, el odio, le va a tocar sufrirlos a usted en su propia vida y en quienes le rodea. Cuando yo perdono, el quien es libre soy yo quien soy libre. Quien carga las consecuencias del resentimiento por la falta del perdón, soy yo mismo. Alex, usted sí es el peor porque yo no perdoné. No, él está libre. El ejemplo que yo les he colocado, una hermanita que me decía que me odiaba, yo le decía, hermana, yo me acuerdo de usted cada vez que la veo. Sí. Una tía de él me dijo, es que, Alexander, usted a mí no me gusta. Yo, ay, gracias a Dios, hermana, porque usted a mí tampoco. El perdón, la base del perdón, ¿cuál es? ¿Y el amor de quién? El amor de Dios. Mira, hay personas, hay gente que dice, no, hay cristianos, hay mundanos con mejor espíritu que cristianos. No, tiene mejor comportamiento y conducta. Tiene mejor comportamiento y conducta, pero no son mejores que un cristiano, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Esa gente puede tener una conducta muy buena y buenos principios y demás, pero el Espíritu de Dios es el que lo va a llevar a usted a estar superior. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, en este día faltaría tiempo para decirte a ti, perdónanos. Ten misericordia, Señor, porque 10.000 talentos son poquito para lo que nosotros te debemos a ti. 10.000 talentos, Señor, 340.000 kilos, 340 kilos
de plata es poquito para lo que nosotros te debemos a ti en deuda. Ni siquiera la vida, Señor, alcanzaría para pagarte a ti. Yo te ruego, Señor, que en este día tu mano de perdón venga sobre nosotros. Recuérdanos, Señor, a quién hemos agredido. Recuérdanos, Señor. En la palabra dice que tú eres quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Convéncenos de pecado. A quién hemos agredido, a quién hemos dañado, a quién hemos ofendido, para poder ponernos a cuentas, para poder perdonar y pedir perdón, Señor. Ayúdanos, Dios mío, porque esto no se puede hacer si no es guiado por ti, por tu amor y tu presencia en medio de nosotros. Tu palabra dice que tu misma fuerza, tu mismo poder, tu misma presencia coge esa masa de pecado que hay en nosotros, esa carga, y la arroja a lo profundo de la mar. Es tan pesado que ni siquiera el mismo mar lo puede sacar a flote. Y tú borras de nosotros nuestras rebeliones, nuestro pecado, Señor. Siempre el pecado va a ser asociado con rebelión, porque el pecado original es desobediencia, rebelión. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a que salgamos de este lugar libres, Dios mío, libres. Trae libertad, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús.